Ya, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice sea una matriz de 3 por 3, es decir, de 3 filas y 3 columnas, que satisface la igualdad A igual a B por C traspuesto por D a la menos 1, su inversa. Donde las matrices B, C y D son, nos las plantean cada una, también matrices de 3 por 3, ¿cierto? Calcule el determinante de menos 2A. Ya, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá para comenzar con este ejercicio? Ya, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos llegar al determinante de menos 2A. Hay varias formas. Por ejemplo, podríamos tal vez reemplazar el valor de B, el de C traspuesto y el de D a la menos 1, multiplicarlo todo, y vamos a tener el valor de A, y luego el valor de A obtenemos el valor de el determinante. Sin embargo, también ahí quedaríamos como un poco cojos porque tenemos un menos 2 que está dentro. Entonces, por lógica, lo que nosotros podríamos hacer acá es trabajar un poco esta ecuación matricial aplicándole determinante a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos nosotros en este caso, tenemos la ecuación A igual, ¿cierto? A, eh, a, a B por C traspuesto por D a la menos 1, ¿cierto? Dice la propiedad que yo puedo agregar determinante, ¿ya? Es decir, como utilizar la propiedad del determinante, sería aplicar determinante a ambos lados de la igualdad. Entonces, en este caso, tendríamos aquí, acá obtendríamos el determinante de A, y al otro lado obtendríamos el determinante de todo esto, que es B por C traspuesto por D a la menos 1, ¿cierto? Entonces, si nosotros trabajamos un poquito más esto, el determinante A lo vamos a dejar tal cual, ¿ya? Entonces vamos a tener el determinante de A, y acá este determinante se tiene que ir distribuyendo en cada una. Por ejemplo, acá vamos a tener primero el determinante de B, ¿sí? Luego por el determinante de C traspuesto por el determinante, en este caso, de D a la menos 1. Se entiende que por propiedad nosotros podemos distribuir la propiedad del determinante en cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el determinante de A lo vamos a ir bajando tal cual, aún no vamos a agregar ese menos 2, ¿cierto? Y por ejemplo, el determinante de B va a seguir siendo el determinante de B por el determinante de C traspuesto. Nosotros tenemos que saber que cuando busco el determinante, ya sea del C normal o de un valor que está, de una matriz que está traspuesto, el determinante va a seguir siendo lo mismo. Por lo tanto, acá es lo mismo que yo hubiese dicho el determinante de C. Por el determinante de una inversa, esto es equivalente a tomar el valor y aplicar las propiedades que nosotros sabemos cuando tenemos números negativos. Importante saber que las propiedades que utilizamos para determinante no es lo mismo que utilizamos para matrices, ¿ya? En este caso estamos utilizando las de determinante que tienen un poquito más de libertad, ¿ya? Las de matrices son un poco más diferentes, ya que hay mayores restricciones. Entonces, en este caso, acá, esto sería equivalente a decir 1 partido en el determinante, y ahora eliminamos lo que correspondía a esa inversa, y quedaría de esta forma. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, porque la idea ahora sería que nosotros empezáramos a reemplazar si es que tuviésemos esos valores, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dejar esto enmarcado para dejarlo pendiente y para nosotros ahora ponernos a trabajar, porque la idea es llegar al valor, ¿cierto? El determinante A, que va a ser igual al determinante de B por el determinante de C por 1 por determinante de B. Entonces, vamos a trabajar primero buscando ese determinante de B, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar, vamos a expresar de momento, ahora sí, determinante de B. O mejor dicho también, bueno, sí, dejémoslo determinante B, que es equivalente en este caso a transcribir la matriz B, ¿sí? Es que, por ejemplo, acá la matriz B, recuerden que el determinante lo hacemos como con palitos, ¿ya? Entonces el determinante de B en este caso, si nosotros buscamos el ejercicio, el determinante de B en este caso va a ser equivalente. Vamos a transcribir la matriz tal cual como la tenemos en el enunciado, es decir, en este caso es 6, 0, 0. Tenemos un 2, un 1, un 2 y tenemos también un menos 3, un 0 y un 1. Yo acá para resolver este determinante recomiendo utilizar la regla de Laplace, ya es decir, utilizar la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. Bueno,
en realidad la fila o columna que nosotros querramos, pero en este caso siempre va a convenir, bueno, no en este caso, sino que siempre va a convenir, perdón, la matriz, perdón, la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros, ya que va a ser menor esfuerzo. Por ejemplo, acá si utilizáramos, en este caso vamos a utilizar columna, porque si se dan cuenta, esta columna está perfecta, ¿sí? ¿Cómo sería acá este equivalente si estuviésemos calculando? Que ustedes tienen que recordarlo. El primer elemento, yo lo tomo, ejemplo, en este caso es 6, ¿cierto? Y yo voy a tapar, ¿cierto? La fila y la columna a la que pertenece y realizo un pequeño determinante, que en este caso va a ser 1, 0, 2, 1. Supone que después yo utilizo agregar menos, ¿cierto? Porque siempre el segundo elemento de la regla de Laplace es menos, y agregar el número que continúa, que es 0. Pero como es 0, por eso les decía que es más conveniente utilizar siempre la fila o la columna que tenga más 0. Entonces, este ya quedaría hasta aquí. Entonces, en este caso, si lo resolvemos, por ejemplo, el determinante que nos queda aquí va a ser equivalente a multiplicar de forma cruzada siempre el extremo inferior derecho por el extremo superior izquierdo. Siempre sigue ese orden. Entonces, en este caso va a ser equivalente a decir 1 por 1, 1, menos 2 por 0, 0. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a decir 6 por 1 menos 0, 1. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a decir que el determinante es igual a 6. ¿Ya? O sea, ya tenemos el determinante de B que es igual a 6. Bonito. Vamos entonces ahora, si tenemos el determinante B, tenemos que buscar el determinante de C. Por lo tanto, vamos con el determinante de C. En este caso, C, vamos a escribirlo tal cual. El C va a corresponder a 5, 0, 0. Y vamos a tener 0, 1, 0, para luego tener 0, 0, menos 1. Y si se dan cuenta, este sí que está bien fácil, ¿cierto? Podemos ocupar el que nosotros querramos en este caso. Incluso, este está más fácil aún porque no tenemos que aplicar ni siquiera la regla de Laplace. ¿Por qué no tendríamos que aplicar la regla de Laplace en este determinante? Porque si se dan cuenta, la matriz está escalonada. Escalonada, ¿cierto? Nos referimos cuando tiene 0, ¿cierto? Y solamente está la matriz principal. Recuerden que nosotros en determinante podemos obtener el determinante si dejamos escalonada aunque sea una parte. En este caso está escalonada aquí y acá, está escalonada en ambas partes, es decir, escalonada hacia arriba y escalonada hacia abajo. Por lo tanto, una vez que queda escalonado, nosotros qué podemos hacer y saber qué va a ser el determinante, va a ser equivalente a la multiplicación de esa diagonal principal, que en este caso va a ser la multiplicación de 5 por 1 por menos 1. Por lo tanto, vamos a tener que va a ser 5 por 1 por menos 1, lo cual va a ser equivalente a decir 5 por 1 es 5 y 5 por menos 1 va a ser equivalente a decir menos 5. Por lo tanto, otro paso ya listo, tenemos el determinante de C. ¿Qué nos va faltando ahora? El determinante de D, ¿cierto? Si pensamos en nosotros la ecuación matricial que tenemos, que ahí está el determinante de D. Por lo tanto, vamos a resolver el determinante de D de la siguiente forma. Vamos a escribir nuevamente ahora el determinante de D, ¿cierto? Y vamos a pasarlo como a la forma algebraica de cómo expresamos nuestro determinante, que en este caso va a ser menos 2, 2, 4, vamos a tener 0, 3, 1, y vamos a tener 0, 0, 1. Ahora, vamos a resolver esto. Si se dan cuenta, ocurre similar acá. ¿Qué ocurre acá? Podemos también, no es necesario aplicar la de Laplace ni nada, podemos aplicarla, claro que sí, de hecho podríamos aplicarla tal vez en esta columna, perdón. Sin embargo, si se dan cuenta acá, la matriz está escalonada hacia arriba, que era lo que les decía, que no es necesario que esté escalonada también acá con puros ceros para yo poder multiplicar la diagonal principal y decir que el determinante, en este caso como acá ya está escalonada, ¿cierto? Es decir, tiene sus ceritos, entonces el determinante va a ser equivalente a multiplicar la diagonal principal, ¿ya? Es decir, puede estar escalonada arriba, puede estar escalonada acá, es decir, acá abajo, ¿cierto? O puede estar escalonada en ambos lados, y eso es el significado de que puedo llegar y multiplicar esto. Entonces, en este caso va a ser equivalente a decir menos 2, ¿cierto? Por un 3, menos 2 por 3, perdón, por 1. Entonces, en este caso va a ser menos 2 por 3, menos 6, y menos 6 por 1, menos 6. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a transcribir lo último que habíamos dejado pendiente arribita, es decir, en esta parte de acá. ¿Se acuerdan que habíamos dejado que el determinante de A, ¿cierto? Iba a ser equivalente igual al determinante de B por el determinante de C por 1 partido en el determinante de D, que fue lo que habíamos hecho de antes, que habíamos trabajado un poco con la ecuación. Por lo tanto, vamos a transcribirlo y ahora vamos a poder reemplazar con los valores que obtuvimos recién. Si tenemos el
que de hecho podríamos hacerlo esto ya, transcribirlo un poco más al lenguaje algebraico. Por ejemplo, el de arriba decía que era determinante de A, sabemos que el determinante se encasilla a través de como estas rayas, que son como el valor absoluto que trabajamos mucho tiempo cuando éramos más chicos, más chicas también. Entonces, vamos a tener en este caso, como les decía, el determinante de A equivalente al determinante de B, ¿cierto? Porque a veces también nos los pueden escribir de esta forma, ¿cierto? Por el determinante de C y por último por 1 partido en el determinante de D. Entonces ahora solamente queda ir reemplazando en lo que obtuvimos nosotros arriba, ¿cierto? Que obtuvimos que el determinante de B, lo vamos a ir envolviendo cada uno, era 6, ¿cierto? Este era menos 5 el de C y el de D era menos 6. Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos obtener el valor del determinante de menos 2A, ¿sí? Nosotros podríamos hacer varias cosas. Sin embargo, es importante primero resolver cuánto vale A solito para saber cuánto vale con el otro. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a escribir nuestra expresión, determinante de A, lo dejamos solo, vamos a obtener ahora el determinante de A, va a ser igual al determinante de B, que dijimos que va a ser equivalente a decir 6 por el determinante de C, que es equivalente a menos 5 por 1 partido en el determinante de D, que es igual a menos 6, ¿cierto? Por lo tanto, el determinante de A va a ser igual a 6 por menos 5, ¿cierto? Que va a ser equivalente a decir 6 por menos 30 por una menos 30, y menos 30 dividido en menos 6, ¿cierto? Lo cual, muy paso a paso por si alguien se pierde. Ya acá como que podemos igualar con un 1 abajo, ¿cierto? Porque si ya llegaron acá ya deberían saber eso. Entonces, ¿cuánto va a ser equivalente esto? A decir que es 5 positivo. Por lo tanto, terminamos acá, aún no terminamos, porque ¿qué ocurre? Que nosotros ahora obtenemos el valor, ¿cierto?, del determinante de A. Sin embargo, a nosotros lo que nos falta, y acá vamos a hacer una pequeña subdivisión, nos falta a nosotros ahora obtener el determinante de menos 2A. Es decir, lo que yo necesito ahora es saber cuánto va a ser menos 2A. ¿Ya? Importante, y creo que alguna vez lo mencioné anteriormente en alguna identidad, es que nosotros para poder ingresar un valor, ¿cierto?, dentro del determinante o sacarlo, ¿ya? Se ingresa y se saca con, o sea, el valor como tal y elevándolo a la dimensión del cual estamos trabajando. Entonces, en este caso, si lo pensamos, esto que es el determinante, ¿cierto?, de menos 2a, es lo mismo que yo hubiese dicho menos 2 elevado a 3 por el determinante de a. ¿Se entiende? Porque es como que si este lo hubiese sacado, ¿cierto? ¿Y por qué elevado a 3? Porque nos dice el enunciado que son matrices de 3 por 3. Esto es como una propiedad que muchas veces se olvida, pero yo para sacar una constante de un determinante, la puedo sacar, llegar y sacar, claro que sí, pero tengo que elevarla a la dimensión de la matriz en la que estoy trabajando. Ya por lo general siempre son matrices, o sea, digamos, para trabajar ecuaciones matriciales tienen que ser matrices cuadradas en este caso. Porque, por ejemplo, alguien dice, ya, pero si una matriz 3 por 2, a eso voy, que tienen que ser matrices cuadradas porque si es de 2 por 2, 3 por 3, uno sabe que se va a elevar a ese valor. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá nosotros? Menos 2 elevado a 3 va a ser equivalente a decir menos 8, ¿cierto? Bueno, sabemos que estamos buscando menos 2, ¿cierto? Determinante de menos 2a. Por mi determinante de a, que fue lo que obtuve recientemente, que es 5. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el resultado de este ejercicio? Menos 2a es igual a menos 8 por 5, menos 40. Es decir, que en este caso el resultado va a ser equivalente a decir que el determinante es de menos 2a va a ser igual a menos 40. Y ahí estaría el ejercicio terminado. El primero.